Hoy decoramos estas 4 piezas de madera con diferentes estilos y técnicas. ¿Cómo se lo pasan las musas? ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube, aquí Yoli, bienvenidos. Hoy decoramos estas 4 piezas o cuadritos de madera que me mandaron los amigos de BBCraft. Lo haremos con estilos muy distintos, ideas sencillas y técnicas varias que puedes adaptar y emplear en tus trabajos. Lo primero será pasarles una lija a estas piezas de madera y darles un par de manos de gesso. Vamos a tapar estas divertidas ilustraciones con esta primera capa sobre la madera. También daré otro par de manos de pintura blanca para conseguir unos lienzos impecables para empezar a trabajar. Empezamos por el más chiquitín, el que tiene forma de triángulo de casita. Mide tan solo 12 de alto por 8 de ancho. Hecho a mano de esta preciosidad de papel de arroz de estampería, con motivos en morado, con el que ya trabajamos decorando este cartel de madera, ¿lo recuerdas? Ponemos medium para decoupage, te recomiendo siempre este de Artis, y acoplamos el diseño, centradito. Le añado también un par de amigos voladores en tonos verdes. Mira qué gracioso le queda. Como trabajamos de 10 con el papel de arroz y es base plana, tan solo nos queda pasarle otra capa de ese medium para decoupage que hemos usado y empezar a envolverlo en detalles de pintura. Lo primero, un sombreado flotado, humedeciendo el pincel en agua y con un bonito tono amatista, familia de los moraditos. Repetiremos su forma triangular, arropando nuestra imagen. No nos olvidemos de los laterales de esta pieza de madera. Con esponja los pinto también de este bonito tono. Con mis grandes amigas, las témperas de brillo, le aporto como siempre esos detalles de luz a nuestro pequeño cuadrito. Juego con el morado en plato y detalles de la bonita planta y con verde le doy vidilla a los insectos que le acompañan. Me sirvo de un palito de helado, un palo de manualidades, depresores, como tú los conozcas, para hacerle un improvisado tejado corto a la medida. Repaso los bordes con una lima de uñas o con una lija. Los pinto del color estrella de esta primera manualidad y los pego con cola blanca. Con pincel y la pintura morada me invento unos motivos, curvitas varias para acá y para allá, algo sutil que alegre nuestro trabajo.
Con barniz acrílico transparente de brillo en spray, protejo este primer trabajo fuera de cámara. Como ves, la pintura ha sido la gran protagonista de este trabajo, en el borde, en la propia imagen y acompañándola. ¿Qué te parece el resultado? Vamos ahora con el cuadrito rectangular, que voy a usar de manera vertical. 13,7 por 9 mide esta base, el trabajo más sencillo de todos, lo que te muestro hoy. Me quedan restos de un papel de arroz delicado con notas musicales y un aspecto envejecido que me gusta mucho. Con parte de él hago el decoupage, poniendo el medium en la base y sirviéndome de mi buen amigo el kit antiarrugas para que quede lisito y perfecto. Con una lima de uñas o con la lija rasgo lo que me sobra de vestir con delicadeza nuestro segundo cuadrito y le doy otra capa de ese medium asentando y protegiendo el trabajo. Con un tono vintage, pinto a esponja el marco o los bordes de nuestro pequeño cuadro. A pincel seco y con un tono marrón oscuro que tengo de Cadence, enmarco nuestro trabajo musical quitando el exceso de pintura en un papel. Este segundo cuadrito lo voy a convertir en un improvisado percherito o colgador. Pego con silicona caliente estos 3 pequeños tiradores en la parte superior para poner en ello algún collar doble o pulseras varias. Si te gusta la idea, puedes sustituir esta pieza de madera por cartón, añadiéndole varias capas y dándole firmeza con cartapesta. Puedes crear cualquiera de estas 4 formas o tus propios diseños. ¡Qué divertido! Con barniz mate voy a proteger este sencillísimo y elegante trabajo. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido esta idea. Turno ahora del cuadrito de 10 por 10. Como ves, este set de pequeños cuadros tiene mucho encanto y grandes posibilidades decorativas. De nuevo busco algún retalo de papel o servilleta. Me gustan mucho estas elegantísimas flores blancas, así que les quito las otras capas que trae la servilleta y hago el decoupage con ellas. Ponemos el medium en nuestra base, acoplamos el diseño, pasamos el kit antiarrugas y recortamos así de fácil con una lima de uñas lo que nos sobra de la servilleta. Le doy una buena mano de ese medium que hemos usado para proteger el decoupage. Ya sabes que si tú no tienes, puedes trabajar con cola blanca rebajada con agua. Como hicimos en los anteriores trabajos, pinto ese marco del cuadrito, esta vez con un también elegante tono organza. Y no me digas que estas flores y esas hojas verdes nos están pidiendo a gritos que les demos vidilla con el brilli brilli. En amarillo y verde nos divertimos aportándole luz a esta bella estampa.
Me encanta cómo está quedando esta imagen. Está para enmarcar. A ello precisamente voy ahora, creando con pasta DAS, pasta de secado al aire, un marco muy especial. Esta vez no usaremos moldes, sino que fabricaremos con nuestras manitas un contorno entrelazando dos tiras de esta pasta. No las dejes muy finas, que se parten en mitad del proceso. Un grosor aceptable y a enrollar con mimo y delicadeza. Es muy fácil y queda un resultado muy bonito. Con cola blanca pego este marco tan particular en mi pequeño cuadrito. No te preocupes si te pasa como a mí y tienes que ir añadiéndolo por partes, ya que ahora lo vamos a cubrir de la manera más elegante que se me ocurre. Con pan de oro y mixtión al agua pondremos ese glamour que esta pequeña pieza decorativa necesita. Las láminas de pan de oro también me las enviaron en una anterior colaboración los amigos de BBCraft. Bajo el vídeo tienes el enlace a su web, a estos 4 modelos de cuadritos tan particulares y te dejo también el link del pan de oro y el descuento que nos ofrecen con el nombre Jolly para tus compras en su web. Y con muchísima delicadeza, que esto se corta en nada, vamos poco a poco cubriendo con pan de oro nuestro entrelazado marco. Ya verás qué bonito nos queda. El pan de oro se protege con goma laca o lacazapón, pero también nos sirve el barniz de brillo, así que lo voy a proteger con este en spray fuera de cámara. Y mira qué lujosa nos quedó la tercera idea. ¡Cuánto glamour en algo tan chico! Y vamos con la pieza circular. Roza los 13 centímetros y nos va a permitir divertirnos muchísimo decorándola. ¿Verdad que os pide el cuerpo un reloj? Eso haremos. Lo primero, busco con las musas una servilleta bonita, algo entrañable, por ejemplo, esta de pajaritos guapos en el exterior. Haremos el decoupage, como venimos haciendo en el tutorial, colocando el medium en nuestra base, quitándole a la servilleta las capas blancas que trae, acoplando con mucho amor este idílico diseño y asentándolo bien con nuestro querido kit antiarrugas. Rasgaremos con la lima de uñas o con la lija lo que nos sobra en nuestra base circular y daremos otra mano del medium que hemos usado desde dentro hacia afuera en nuestro trabajo.
Uso este molde de silicona con letras y números para hacer mis 12 del reloj. De nuevo con la pasta DAS. Tú puedes hacerlos con porcelana fría o con cualquier pasta moldeable con la que te guste trabajar. Y me vengo arriba y de este otro molde que tengo precisamente de reloj, saco sus manecillas y voy distribuyendo todas estas nuevas piezas por mi círculo pegándolas con cola blanca. ¿Cómo decoraremos este reloj? Lo haremos de manera muy divertida, con el paso del tiempo, o haciendo que parezca esto. Con polvo de hierro y líquido oxidante crearemos el efecto óxido que tanto les gusta a las musas. Con un bonito azul alba voy pintando números y también las manecillas del reloj. Y con la pintura aún fresca le voy añadiendo el polvo de hierro. Espolvoreo así un pelín por encima en varios números. Y repito la operación también en algunos detalles de nuestro cuadro circular que quiero que se vean oxidados. Pasado un tiempo, le agrego el líquido oxidante, que es transparente y que va a crear el efecto molón. Aplico y dejo secar unas horitas para que complete la transformación. Pinto el borde de nuestro cuadrito circular con el bonito azul alba y cuando ya todo seque y asome bien el óxido, protejo todo el trabajo con barniz mate. Y así es como nos queda nuestro improvisado reloj. ¿Qué te parece el resultado? 4 ideas distintas para decorar sobre madera, con decoupage, pan de oro, efecto óxido, sombreado, pincel seco, pasta moldeable y mucho brilli brilli. Cuéntame, ¿cuál es el cuadrito que más te ha gustado? Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y si compartes el vídeo mucho me ayudarás. Te dejo por aquí más ideas para que te animes a decorar y en este circulito puedes suscribirte al canal. Muchísimas gracias a mi gente apañada por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.